Entonces, inicio la grabación para que luego puedan tener acceso a la grabación. ¿Listo? Bienvenidos entonces a esta sesión de CIPAS de la tarea 1, unidad 1 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, vamos por acá. Les voy a compartir pantalla. Ay, perdón. Bueno. Listo. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Afirmativo, profe. Sí, señora. Sí, señora. Cualquier pregunta que esté en el chat, yo la voy a estar respondiendo. ¿Listo? Yo tengo aquí activado el chat en otro equipo. Bien. Entonces, damos inicio a este CIPAS, como les decía, de la tarea 1, unidad 1 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Recordemos que los aportes en el foro van hasta mañana 10 de marzo, es decir, que ustedes pueden subir mañana aportes todo el día, ¿sí? Hasta las horas de la noche. Digamos, pues si se pasaron a la madrugada del viernes, pues también son válidos. Yo estaré revisando foros entonces el viernes como última vez de la tarea 1 y realizándole las correcciones. Estudiante que de pronto no entienda la corrección que le hice, por favor me escribe al Skype y con gusto apenas pueda le respondo. Les recuerdo que mi hora de atención en Skype es en la mañana de 8 a 10, pero digamos que si estoy ocupada no respondo en el momento, pero tan pronto pueda yo les doy respuesta a sus mensajes. A veces les respondo en la tarde, si tengo un espacio, pues yo les respondo, ¿sí? Como por ahí ayudándoles y colaborándoles. Esta actividad cierra el 13 de marzo, entonces ¿eso qué quiere decir? Que usted hasta el jueves sube aportes, el día viernes ya recibe correcciones y entre el sábado y el domingo sube su trabajo final al entorno de evaluación. Recordemos que este trabajo pasa por Turnitin, ¿sí? Entonces, cuando lo suban al entorno de evaluación, por favor, aceptar términos y condiciones de Turnitin para poder calificar. Bien. No sé si hay alguna inquietud sobre el trabajo final. Hay estudiantes que ya lo están subiendo, entonces perfecto, desde ya lo pueden subir, el entorno de evaluación está abierto, no pasa nada. Recuerden que en el foro deben aparecer los aportes de los 4 ejercicios en Word y el trabajo final se sube al entorno de evaluación en tarea 1. Bueno, recordemos que es importante tener esta tablita. Hay estudiantes que de pronto, como decía su compañero, no han logrado ingresar a ninguno de los encuentros. Entonces, esta tabla de conectores lógicos es muy importante porque nos dice qué significa cada símbolo, ¿no? Y que sobre todo la negación, pues colocamos que no, que es falso que. La conjunción, que la reemplazamos o la conocemos más por una I, la disyunción por una O, el condicional por un entonces y el bicondicional por sí, solo sí. Aquí pues hay sinónimos, los cuales ustedes pues también pueden utilizar. Bueno, recordemos también las proposiciones simples, que esas proposiciones simples son como una oración que llevan sujeto, verbo y complemento. Recuerden que ustedes las deben construir en un tema académico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está estudiando, que matriculó tales cursos, que estudia en la UNAD, que estudia virtual, que asiste a las clases, que asiste a los IPAs, y etcétera. El tema es académico. ¿Cómo se nombran las proposiciones simples? Con las letras P, Q, R, S hasta Z. ¿Listo? Entonces, así como todo tiene su nombre, todo tiene su orden, ¿cierto? Las proposiciones simples también se nombran con estas letras, minúsculas. Bueno, hay unos pasos para construir la tabla de verdad de forma manual. Entonces, los ejercicios 1 y 3 nos piden que hagamos tabla de verdad manual y tabla con el simulador. Alguien me pregunta que dónde encuentro la plantilla de Word de la UNAD. Lo pueden entregar sin plantilla porque estas plantillas las quitaron hace unos semestres, ¿sí? Antes con solamente descargar el anexo, pues ahí las tenías, pero ya no están. Y si no, la única es que descargue la guía o un anexo y lo pases a formato Word. ¿Listo?
porque como tal, esas plantillas ya no están en formato Word. Bueno, entonces para la tabla, ¿qué debemos hacer? Primero identificar el número de proposiciones simples, ¿cierto? P, Q, R, S. Esas proposiciones son las letras diferentes que yo tengo. ¿Cuáles letras diferentes tengo? Entonces, las letras que hayan como tal. Regálame un segundo, yo creo que tengo inconvenientes acá con el CIPAS. Ahí tengo otro grupo grande que abrieron otra reunión. Les voy a pedir el favor también de sus micrófonos para que sean y los apaguemos. Y si no, pues me toca aquí silenciarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, recordemos que esas tablas de verdad, entonces primero el número de proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Entonces, como las letras, ¿cierto? Diferentes que tenemos. ¿Cuáles letras diferentes yo tengo? No importa que sean positivas, que sean negativas. P, Q, R, S, ¿sí? Esas letras que tenemos ahí. Reemplazar la fórmula 2 elevado a la n para saber el número de filas. Entonces, esa formulita también para que la tengan ahí a la mano. Denme un segundito. Estoy escribiéndoles acá que se unan a la otra reunión. Es que no sé qué pasó y hay dos reuniones grandes. A la reunión. Listo, bueno. Entonces, otro puntico importante es ubicar las columnas de las proposiciones simples. Entonces, ¿cómo las ubicamos? Primero van las positivas, ¿cierto? Luego van las negativas, o sea, negación de P, negación de Q, la que tenemos, y luego empezamos a ubicar paréntesis. Ya vamos a desarrollar un ejercicio. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. Estas son las tablitas de los conectores lógicos, ¿sí? Es importante que así como tenemos la tabla de los conectores, tengamos esta tablita a la mano. Esta tablita hay que tenerla a la mano para desarrollar su tabla manual. ¿Qué dice? Que si yo voy a aplicar, les voy a pedir el favor de los micrófonos. Que si yo voy a aplicar la negación, ¿sí? A una columna, entonces en este caso a la columna A, entonces cuando esté verdadero me queda falso y cuando esté falso me queda verdadero. Eso es para aplicarles la negación. La conjunción que dice, entonces aquí está señalada la conjunción, ¿cierto? Que solamente me da verdadero cuando en las dos es de verdadero. 2 a la n, ¿cómo sabe uno cuántas columnas son? Oscar, ya vamos con la tabla, ¿listo? Para que sepas cuántas filas. Las columnas no importan, las que interesan ahí son las filas. Ya vamos con el ejercicio. Entonces revisemos. La conjunción entonces nos dice que si yo lo aplico la conjunción a la columna A y a la columna B, únicamente es verdadero cuando va de verdadero a verdadero. Cuando aplicamos la disyunción también a la columna A y a la columna B, nos dice que es falso cuando va de falso a falso. Ay, perdón. Cuando aplicamos el condicional, aquí hay que tener en cuenta un antecedente y un consecuente, ¿sí? El antecedente es la columna A y el consecuente es hacia dónde apunta la flechita. Ese es el consecuente, que es B. Dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nos da falso. El resto es verdadero. El único que hay que tener en cuenta es este. ¿Listo? El condicional, el orden. El resto no pasa nada. Entonces, ¿quién es el antecedente? ¿Quién es el consecuente? En el condicional. Los demás no pasa nada el orden. Y el bicondicional dice que si son iguales nos da verdadero y si son diferentes nos da falso. Entonces, ustedes que deben tener esa tablita ahí en la mano para aplicar
los conectores lógicos en sus tablas, ¿sí? Recordemos la negación, la conjunción o la y, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la tabla de verdad? La tabla de verdad, cuando terminamos la tabla, ¿sí? Y nos da todo verdadero, decimos que es una tautología. Si en la tabla la respuesta nos da todo falso, decimos que es una contradicción o absurdo. Y si en la tabla de verdad la respuesta nos dan verdaderos y falsos, decimos que es una contingencia. Entonces, eso hay que tener en cuenta al solucionar la tabla, ¿sí? La respuesta de la tabla. Creo que una pregunta respecto a esa diapositiva, qué pena. Señor. En la Bueno, tautología yo estoy viendo que las proposiciones P y Q tienen unos valores de falso y verdadero. Y en la P disyunción Q hay unos valores de verdadero al principio y las tres de abajo son falsas. ¿Por qué dan verdadero en el resultado? ¿me hablas de cuál? ¿De esta tabla? Sí, de la tautología. Ah, en la tautología. Sí, Ay, primero aplican, no, pues acá igual está una tabla desarrollada, ¿sí? Sino que sí. la tautología, pues lo único es que si tu respuesta, todo es verdadero, la respuesta es tautología. ¿Cómo aplican estos conectores lógicos? Pues tienen a P y a Q, dos proposiciones, 2 a la N, o sea, 2 a la 2, ¿sí? Esa N es el número de proposiciones, el número de letras diferentes que usted tiene. Entonces, 2 a la 2, porque es P y Q, eso nos da 4, entonces 4 filas. Para P, la mitad de 4, que es 2, 2 verdaderas, 2 falsas. Para Q, la mitad de 2, o sea, la mitad de P, 1 verdadera, 1 falsa. Ahora aplican la conjunción, mira, entre P y Q. Entonces, ¿qué dice la conjunción? Que solamente es verdadero cuando va de verdadero a verdadero. Entonces, entre P y Q, mire, verdadero a verdadero, verdadero. Como no hay más verdadero a verdadero, el resto nos da falso. Ahora dicen que condicional con P. Entonces, al P y Q, condicional, recordemos que el antecedente en este caso es P y Q y el consecuente es P. ¿Sí? El condicional dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente es P y Q. Que sea verdadero y que el consecuente sea falso. Entonces, el único verdadero es el primero. El consecuente es verdadero, de verdadero a verdadero, verdadero. El resto ya me da verdadero, porque no hay otro que vaya de verdadero a falso. ¿Sí será esa tu duda? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, bien. Entonces, las leyes de inferencia son otro temita que deben tener ahí a la mano, ¿listo? Entonces, para esas leyes de inferencia, lo mismo. Yo siempre les digo a ustedes, pues si ustedes pueden imprimirlas, pues mucho mejor, ¿cierto? Y tenerlas ahí. Yo no sé por qué estoy acá revisando que tenemos varias reuniones abiertas. Por Dios. Bueno, para estas leyes de inferencia, entonces ustedes lo que deben hacer es identificarlas. Entonces, ¿qué dice el modus poniendo ponens? ¿Sí? El modus poniendo ponens dice que tenemos el mismo antecedente, ¿cierto? Espérenme, voy a decirles acá que se salgan e ingresar a la otra reunión. Para que puedan ingresar todos. Bueno, entonces, tenemos ahí el resumen de las leyes de inferencia lógica, ¿cierto? Estas son como las más que utilizamos. Ahora sí vamos con los ejercicios. Entonces, ¿qué dicen los ejercicios? Los ejercicios nos dicen que el ejercicio 1 nos da unas proposiciones simples. Les voy a pedir el favor de los micrófonos y si no, yo no puedo avanzar. Listo, me toca silenciarlos porque si no, no me dejan avanzar. Bueno, listo. Entonces,
El ejercicio 1 nos da unas proposiciones simples, ¿cierto? Ustedes deben ya saber que las proposiciones simples pues vienen dadas con P, Q, R, S. ¿Qué vamos a hacer? Leemos qué dice cada proposición simple e identificamos el lenguaje simbólico, qué significa cada conector lógico y pues lógicamente revisamos qué nos indica la guía de actividades. Ahí están las indicaciones de la guía de actividades. Dame un segundito que tenía 3 reuniones abiertas, pero ya. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la guía de actividades? La guía de actividades dice, primero, escribir la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural. Siguiente, generar una tabla de verdad de forma manual, ¿cierto? Y concluirla si es tautología, bueno, contingencia o contradicción. Tercero, generar una tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. Y por último, realizar un video de 3 minutos. La guía les dice muy claro qué debe llevar el video, ¿listo? Entonces ahí para que ustedes lo lean y lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, nos dan una expresión simbólica, ¿cierto? Y nos dan unas proposiciones simples. Voy a agrandar por acá un poco. Espero que alcancen a ver bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos queda ese lenguaje natural? Voy a borrar acá esto, ¿sí? Que ya sabemos qué es lo que nos toca hacer mejor. Bueno, entonces vamos a hacer. Primero lo que nos dicen es que haga el lenguaje natural. Bueno, ¿cómo hacemos el lenguaje natural? Debemos conocer qué significa cada conector lógico. ¿Quién es P? Ah, pues arriba dice que P es Juan, estudia pensamiento lógico matemático. ¿Quién es Q? Juan estudia en las noches. Aquí, acá tenía ese y no me di cuenta, perdón. Ya lo cambiamos. Listo. Entonces, ¿quién es R? Ah, que propone realizar otra actividad adicional. Listo. Y para variar acá, les voy a colocar un símbolo de negación. ¿Listo? Para que revisemos qué pasa cuando hay negación de una vez. Entonces, cuando yo voy a hacer mi lenguaje natural, lo primero que yo voy a hacer es observar el lenguaje simbólico y lo voy a convertir en palabras, ¿cierto? Entonces, voy a empezar a construir mi lenguaje natural. ¿Cómo construyo mi lenguaje natural? Pues hago un párrafo, ¿cierto? Expresando el simbólico en palabras. Entonces voy con P. Lo primero que dice es que P, entonces copiamos a P, P, luego está el conector entonces, entonces ustedes lo pueden utilizar con la palabra sí antes de la proposición. Bueno, si ustedes se confunden con esta palabra sí, solamente utilicen el entonces, o sea, solamente reemplacen esa flechita por un entonces. No se vayan a confundir con la palabra sí. Entonces, sí, P, entonces Q. Pero vuelvo y repito, si no saben utilizar el sí, solamente ya saben que esa flechita significa entonces. Entonces, Q. ¿Quién es Q? Que Juan estudia en las noches, ¿cierto? Ahora dice el lenguaje simbólico, sí, solo sí, que es el otro conector lógico. Vuelvo y les digo, la tablita que les mostré al comienzo les indica qué significa cada conector lógico. Sí y solo sí. Hay unos estudiantes ya muy juiciosos que la tienen por ahí. Sí, solo sí, R. Entonces, ¿quién es R? Que propone realizar, fíjese, lo único que yo hago es coger las proposiciones y reemplazarlas acá. ¿Qué sigue? El conector O, entonces O, negación de Q. Ah, entonces como Q es que Juan estudia en las noches, entonces si yo voy a negar a Q es que Juan no estudia en las noches. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe, hasta ahí voy bien. Listo, muy bien. Ok. Entonces tenemos el lenguaje natural. Ahora la guía de actividades que nos dice, después del lenguaje natural, haga la tabla de verdad manual, ¿cierto? Y para esa tabla manual, yo les... Buenas noches. Buenas noches.
Qué pena, profe, ¿ese es del primer punto o de qué puntos que acaba de ingresar y no sé en qué van? Primer punto, nos dan las proposiciones simples, el lenguaje simbólico. Lo primero que hacemos es lenguaje natural, que es convertir estos símbolos en palabras. Ah, bueno, gracias, profe. Ok, listo. Vamos ahora con la tabla de verdad de forma manual. Entonces, yo lo que hago es coger esta expresión simbólica, ¿sí? Y llevármela para un Excel. Aquí en el Excel tengo a mi expresión simbólica y también voy a coger esta tablita, ¿listo? Esta tablita. Bien. ¿Por qué esta tablita? Porque esa tablita son los insumos de la tabla manual, ¿cierto? Ahora sí voy con los pasos de la tabla de verdad. Y yo les pregunto, ¿cuántas proposiciones simples tenemos en esta expresión simbólica? 3. 3. ¿Cuáles son? 3. P, Q y R. P, Muy Q, bien, R. muy bien, 3. Como son 3, entonces yo reemplazo la formulita de 2 a la n. Sería 8. 2 a la 3, ¿cierto? ¿Y quién es 2 a la 3? 3 veces multiplica el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien. Ese 8 es el número de filas de la tabla, ¿sí? Entonces, ese 8 con esa formulita de las tablas es el número de filas. Entonces, yo ubico mis proposiciones, PQR, ¿cierto? Y ya sé que son 8. Entonces, 2, 4, 6 y 8. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Después de ubicar las positivas, que son P, Q y R, debo ubicar las negativas. En este caso tengo a Q negativo, entonces me toca ubicar negación de Q. Recordemos que para la negación se pueden utilizar cualquiera de estos dos símbolos, ¿no? Ya sea este que tengo aquí arribita o el que coloco aquí en la tabla. Cualquiera nos sirve. Listo, ya ubiqué positivas P, Q, R, negativas Q. Ahora me voy con los paréntesis redondos. ¿Qué paréntesis redondo tengo acá? Tengo P, entonces Q. Entonces me voy y ubico P, entonces Q. Listo. Siguiente paréntesis redondo. Entonces tengo R o negación de Q. Entonces, negación de Q. ¿El orden de la tabla siempre va así, profe? Sí. Sí, siempre va así. Primero, obligatoriamente primero hago las positivas, luego las negativas, paréntesis redondos. ¿Listo? Digamos que los paréntesis redondos a veces cuando acá es articísimo y por allí al final hay un último, la conclusión también es un redondo, se puede hacer más adelante ese de la conclusión, no pasa nada. Pero aquí lo que es positivas, negativas y que yo vea que yo necesito esto, me toca irlo construyendo, ¿sí? Ahora, listo, tengo los dos paréntesis. Fíjese que ya tengo para este paréntesis y para este otro paréntesis. Entonces ahora me falta aplicar el sí, solo sí entre los dos paréntesis, ¿cierto? Entonces hago una nueva columna. Aplico el sí, solo sí. Recuerden que acá en insertar símbolos, ustedes buscan y ahí les aparecen los simbolitos. ¿Sí? Y solamente es darle a insertar. Sí, solo sí. Y entonces R o negación de Q. O pueden ir ahí copiando y pegando. Listo. Entonces ya ubiqué positivos, negativos, paréntesis redondos y ahora la unión de estos dos paréntesis redondos y solo sí. Vamos ahora a completar la tabla. Profe, una preguntita, perdón, yo puedo hacer el video, de hecho, yo. Señor. No te escucho. Profe. Profe, es que tengo una pregunta. Cuéntame. Es que estoy confundida. Creí que la fórmula de 2 a la 3 nos daba 8 y yo miro pues 7 filas. No sé si estoy mal. O
También dos, en donde cuatro. está la P. Sí. Que esté para abajo. Está una fila, gracias. Ok, gracias. Es que como no había empezado a llenar, no me había fijado. Listo, gracias. Bueno. Profe, Sí, vamos profe, allá. yo tengo una preguntita. Se Señor. me cayó el internet acá, pero tengo una preguntita. Yo hago la expresión, digamos, la manera en la cual yo subí el video, yo hago la expresión toda directa. Lo que hago es No se te escucha. la siguiente que voy a despejar. Entonces, ¿también es igualmente valedero? No le entendí la pregunta. Digamos, profe, yo no hago toda la expresión como su merced la hace, ¿sí? De hecho, yo el video lo subí directo, digamos, despejo la expresión P, entonces Q, cuando ya sale esa, de una vez con una flechita le indico para hacerlo directamente. Digamos, como que a mí se me facilita directamente hacer ese proceso. ¿Es igualmente valedero? Sí, no pasa nada. Digamos que hay varias formas también de hacer la tabla y no pasa nada. Es que algunos no hacen el paso a paso, sino que o hay unas columnas que si acaban de hacer el P, entonces Q, entonces le colocan aquí la respuesta P y aquí a Q. Sí, creo que es así. Bueno, no sé, pero bueno. Lo importante es que quede bien, ¿cierto? Listo, vamos entonces a llenar la tabla. Habíamos dicho que eran 8 filas, ¿cierto? Entonces, para la primera expresión que es P, vamos a tomar la mitad de 8, que es 4. Entonces, marcamos 4 verdaderos y los otros 4 falsos. Para Q, tomamos la mitad de P. Entonces, en P eran 4, 4. Entonces, la mitad de 4 es 2. Siempre empezamos con verdadero. ¿Por qué? Porque nos coincide con la tabla del simulador. ¿Listo? Para R, la mitad de Q. Entonces en Q me quedaron 2, 2, la mitad de 2 es 1. Entonces me queda un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. La negación de Q. Entonces, ¿qué hago Profe, cuando... qué pena. Que no entiendo muy bien esa parte. Y en esa parte es donde me empiezo a perder. Acá la mitad. Sí, en lo de las mitades de verdadero, que 4 son verdaderas y después Mira, pasan 2 y después pasa 1. hay una fórmula en la tabla de verdad que dice que 2 a la n. En este caso es a la 3 porque es PQR, 3 proposiciones, ¿sí? 2 a la 3 me da 8. Ese 8 es el número de filas, ¿sí? 8 filas. Tomo la mitad de 8, que es 4, y lo aplico para P. 4 verdaderas y 4 falsas. Tomo Profe, la pero mitad... ¿siempre el número va a dar par? Sí. Sí, señor, siempre. Luego tomo la mitad de P para Q. Aquí me quedaron 4, 4, entonces acá la mitad de 4 es 2. 2, 2, 2, 2 hasta completar. La mitad de 2 es 1, entonces 1, 1, 1 hasta completar. ¿Listo? Ahora voy con la negación de Q. ¿Cómo hago la negación de Q? Pues tomo a Q positivo, ¿cierto? Y le aplico la negación. ¿Qué dice la tablita de la negación? Ah, que cuando debo aplicar la negación a esta columna, cuando esté verdadera me queda falsa y cuando esté falsa me queda verdadera. Entonces, eso es lo que yo hago con Q afirmativa. Entonces, cuando esté verdadera me queda falsa y cuando esté falsa me queda verdadera. Y listo. Ahí ya le aplicamos la negación a Q. Ahora dice que P entonces Q. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a trabajar con la Profe, columna de P, señora. me confundí un poco con la negación de Q. Pues tú coges a Q, lo voy a señalar en amarillo, y le aplicas la negación. Mira, cuando está verdadera me queda falsa y cuando está falsa me queda verdadera. Ah, ok, gracias. Docente, Señora. si en dado caso, si en nuestra fórmula hay 3 proposiciones en negativo, ¿las 3 se colocan en la tabla? Sí, hay que hacerlas. Si P, Q y Listo. E están negativas, hay que hacer las 3. Si mi ejercicio solo trae una, pues hago solo una. Si trae 2, hago 2. Depende de la expresión simbólica, ¿listo? Digamos que alguien dice, Listo. no, pero mi ejercicio no trae nada. Ah, bueno, pues no hace las negaciones. Solamente empieza a trabajar paréntesis. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. P, entonces Q. Entonces trabajamos con la columna de P y con la columna de Q. Y desarrollamos esta.
Listo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el condicional? Recordemos, condicionalidad dice que si va de verdadero a falso nos da falso. Ah, entonces revisemos. Voy a dejar esto. Profe, ¿y cómo color. identifico que P y Q es condicional? Porque mira, ese es el que voy a desarrollar acá. Con el entonces. Ah, Mira, ya, O sea, listo. por Sí, el ya símbolo. entiendo. exacto. Acá dice P, entonces Q. Entonces el entonces aquí está. Listo. Entonces, ¿entre quién? Entre P y entre Q. O sea, entre estas dos columnas. Dice que cuando va de verdadero a falso, nos da falso. El antecedente es P, en este caso. Entonces, de verdadero a falso, mire, tenemos estas dos, ¿cierto? Nos da falso. De verdadero a falso, esta otra nos da falso. Y no hay más de verdadero a falso, ¿cierto? Entonces, el resto lo marco con verdadero. He terminado P, entonces Q. Ahora voy con R o negación de Q. Entonces trabajo con la columna de R y con la columna de negación de Q y le aplico la O. La O es la disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que cuando es falso, falso me da falso. El resto todo es verdadero. Entonces revisemos. De falso a falso, acá lo tengo, nos da falso. ¿Sí? Otro de falso a falso, este. De falso a falso nos da falso. Y el resto, todo nos va a dar verdadero. Listo. Terminamos acá. Y ahora dice, vamos a aplicar entre P entonces Q, que ya lo tengo desarrollado aquí, ¿sí? Aplico sí, solo sí, bicondicional hacia la columna de R o negación de Q, que ya la tengo aquí. Es decir, que voy a aplicar este simbolito del centro, el sí, solo sí, entre esos dos paréntesis. Listo. ¿Qué nos dice el sí, solo sí, el bicondicional? Que si son iguales nos da verdadero y si son diferentes nos da falso. Entonces, son iguales estos dos, ¿cierto? Entonces, eso nos va a dar verdadero. Son iguales estos dos. Eso nos da verdadero. Son iguales estos. Eso nos da verdadero, ¿cierto? No hay más iguales. El resto nos van a dar falsos. Y listo, he terminado mi tabla de verdad. ¿Cuál es la respuesta de la tabla? Esta final, porque mire que aquí desarrollé toda la expresión simbólica, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta de mi tabla. La voy a señalar acá con un color, pero pues no es obligatorio. La creatividad de cada uno, eso ya depende de cada estudiante, ¿sí? Listo, ¿qué hago con mi tablita? Pues como ya la desarrollé, entonces voy y la llevo a mi trabajo. ¿Sí? Profe, Señora. y ese sería contingencia, ¿verdad? Porque son diferentes los... Ya voy para allá, sí. Resulta que aquí, entonces, observando la respuesta de la tabla y la explicación que ya habíamos dado, ¿cierto? Entonces, cuando era todo verdadero, tautología. Todo falso, contradicción. Y en este caso hay verdaderos y falsos. Entonces, es una contingencia. Listo, concluimos nuestra tabla manual. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos para el lado de la guía de actividades, descargamos el simulador, ¿cierto? Y hacemos la tabla con el simulador. ¿En qué consiste la tabla con el simulador? Pues que digitan paso a paso con paréntesis y todo, ¿sí? Abro paréntesis redondo, P, entonces Q, cierro paréntesis, sí, solo sí, abro paréntesis, paso a paso. Le dan generar tabla, el simulador te da una tabla, la copias en pantallazo y la pegas, ahí donde dice tabla con el simulador, y listo. ¿Listo? Bueno, luego de hacer la tabla con el simulador, yo verifico que la respuesta de la tabla del simulador sea igual a la respuesta de mi tabla manual. Bueno, que esa respuesta me haya dado igualita. Eso es el ejercicio 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, No, señora. señora. Y en el No, video señora. vamos haciendo paso a paso. No, en el video ustedes lo único que van a hacer es utilizar un programa. Yo les había dicho que ya sea Loom, Screencast, Zoom, el que ustedes quieran, ¿sí? Y otro dirá, no, yo sé utilizar este. Listo, utilicen. Antes de empezar a compartir pantalla,
regáleme un minutico. Antes de empezar a compartir pantalla, ustedes muestran su documento de identidad, ocultan el número, pero que se vean claros sus nombres y apellidos, claramente en cámara. ¿Listo? Nombres y apellidos en el documento de identidad. Si no tiene documento de identidad, presente la contraseña, presente el carnet de la universidad, pero que se vea claros los nombres. Luego compartes pantalla y explicas cómo lo desarrolló. Si lo tiene en Word, si lo tiene en PowerPoint. Y ya. ¿Y el video dónde lo compartimos? El link va debajo del desarrollo del ejercicio 1. ¿Profe? Profe Carolina, buenas noches. Discúlpame, recuerden subir primero el ejercicio 1. Cuando el tutor diga que el ejercicio ya está correcto, ahí sí hacen el video. ¿Listo? ¿Pero el video lo publicamos en YouTube? Sí, hay que subirlo a YouTube o lo suben a Drive y comparten el link desde Drive. Recuerden verificar ese link en diferentes navegadores. Entonces yo copio el link de mi video, voy a Google Chrome, pruebo que abra, voy a Explorer, pruebo que abra, voy a, por ejemplo, a Edge y pruebo que abra. ¿Sí? Si ya me abrió en varios navegadores, el tutor ya va a poder abrir el link de mi video. ¿Listo? Bien, creo que hasta ahí. Digamos, Profe, yo tengo una qué pena, pregunta. profe, que le interrumpa. Lo que pasa es que yo en ese momento, digamos, yo no cuento con computador, sino solo en el celular. Y así, digamos, sí se puede bien, profe. Claro, tú, que alguien te grabe, entonces lo que tú vas a hacer es, por ejemplo, un cartel con el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Entonces en el cartel va a estar todo el ejercicio 1 desarrollado y tú lo explicas, que alguien te grabe. Primero pues muestras el documento y luego haces la explicación. Del celular se puede bajar el video y lo subes en YouTube o en Drive. ¿Listo? Ah, vale, profe, Profe, gracias. Listo. Señora. para el video nos dicen que deben ser 3 minutos, ¿sí? Y O sea, si yo tengo un video de 5 minutos, no sirve. pues sí, depende del tutor. Ah, Pero digamos o sea, que profe. es puntual, porque es que de verdad, o sea, máximo 4 minutos, es que 5 ya es muchísimo. Consideren otros 200 estudiantes por 5 minutos más el resto calificando. Profe, y digamos, si uno Profe. ya subió en el foro el video y el primer punto que ya está resuelto, y digamos el tutor no responde. Claro, nosotros tenemos 48 horas para responder foros, entonces yo creo que ya no demoran en responderte. Ah, bueno, vale, gracias. Y pasan las 48 horas y no te responde, le escribes por Skype que por favor le revise que qué pasó, porque de pronto a uno se le pasa a veces un aporte por allá en el foro, ¿no? Uno entra y digamos tiene 15 mensajes nuevos, 13 mensajes nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de pronto, como el sistema, primero le aparece en amarillo, pero puede ser que después se pasen todos a blanco y se le puede pasar a uno un aporte. Entonces también a veces le escriben a uno por Skype que se le pasó, ¿sí? Otra cosa, no publiquen ejercicio 1, ejercicio 2 aparte, no, publíquelo ya en un solo Word, ¿listo? Bueno, parece que ya, ¿listo? Profe. Vamos con el ejercicio 2, señora. Profe, te iba a preguntar justamente de ahí algo. Del 1, ¿sí? Sí, profe, del que estás en pantalla. Lo que pasa es que por fallas de conectividad no miré completo, pero quisiera saber una cosa. Las premisas, ¿debemos ponerle a todas las premisas ley de contingencia o la ley de contingencia va de acuerdo a todo el ejercicio? No, acá yo digo que es contingencia porque la respuesta de la tabla me dio verdaderos y falsos. Si tú revisas la grabación... Perdón, profe, ley de diferencia. No, pero es que todavía no vamos allá, esto es ejercicio 4. Ah, ok, profe. Listo, vamos con el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 a ustedes les dan una expresión simbólica, ¿cierto? Y les aparecen 3. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted coge las leyes de inferencia, que yo vuelvo y les repito, si las pueden tener impresas, pues mucho mejor. Las van a relacionar, ¿sí? Con su expresión simbólica. Entonces, por ejemplo, acá yo digo P, entonces Q, negación del consecuente, ¿cierto? Conclusión, negación del antecedente. Ah, bueno, listo, pues resulta que yo me voy para las leyes de inferencia y ya sé que, el modo Toledo Tolen dice que yo tengo una implicación y que la otra premisa es la negación del consecuente y la respuesta es la negación del antecedente.
Ustedes lo que van a hacer es colocarle a cada una pues el nombre, ¿cierto? Entonces aquí escribe que eso es un modus tollendo tollens. Por eso es importante subir sus ejercicios al foro, porque si están mal, pues uno les dice, ustedes corrigen y entregan un mejor producto, ¿cierto? Vamos con la otra. Fíjense que en la otra yo tengo, bueno, las negaciones acá no me alteran nada. Estas dos están negadas, arriba tengo una implicación y abajo tengo el mismo antecedente, ¿sí? Miren, la premisa 2 es el mismo antecedente de la premisa 1. Dice que la respuesta, la conclusión, es el consecuente, o sea, se me va la P y me queda Q. En el anterior es como si se me fuera el positivo y el negativo, ¿cierto? Se me va Q positiva y Q negativa, y la respuesta es la negación del antecedente de P, el tollendo tollens. En esta, entonces, tengo, primero que todo, una implicación. Segundo, tengo el mismo antecedente de arriba, tengo la misma, ¿cierto? El mismo término, y eso se me van y me queda el consecuente que es Q. Entonces yo me devuelvo a la ley de inferencia y el modus ponendo ponens dice eso. Mire, tengo una implicación y tengo en otra premisa el mismo antecedente y la respuesta es el consecuente. Vuelvo y repito, no importa que sean positivas o negativas, mire, tengo el mismo antecedente. Ah, bueno, en el antecedente sí deben tener, sí, si arriba es negativo, abajo es negativo. Si arriba es positivo, abajo es positivo. Tengo el mismo antecedente y concluyo el consecuente. Entonces yo le coloco acá el nombre de modus ponendo ponens. Estas son la mayoría de leyes que utilizamos. Una parte donde se explicaron muy bien las leyes de inferencia fue en el B-Learning. Si ustedes no ingresaron, la grabación está en sus correos, en su correo institucional y en su correo personal. ¿Listo? Bueno, otra ley de inferencia. Mire, observo. Tengo solas implicaciones, solos entonces, ¿no? P entonces Q, Q entonces R, conclusión P entonces R. Solas implicaciones. Entonces yo me voy para la ley de inferencia y reviso, lo mismo, mire, que hayan solas implicaciones. Ah, entonces reviso, que hayan solas implicaciones, mire el silogismo hipotético. Tengo solas implicaciones, mire, P entonces Q, luego tengo el mismo consecuente que es Q, entonces R. Fíjese que es como si se cancelara Q, ¿cierto? Y me queda P entonces R. Ahora voy para mi ejercicio. Ah, bueno, pues este es igual. Puede ser que esté en negativos, no pasa nada, ¿listo? Que aquí hayan términos negativos, no pasa nada, pero mire, tengo P entonces Q, abajo tengo el mismo consecuente de arriba, entonces R. Conclusión, se va a la Q y me queda P entonces R. Listo, entonces ese es el mismo silogismo hipotético. Ahora, ¿qué hago? Me dice, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión. Listo. Defina las proposiciones simples, que sea un tema académico. Ah, entonces las proposiciones simples, yo puedo definir unas proposiciones para todos los 3 ítems. ¿Listo? Entonces, ¿quién es P? ¿Quién es Q? Y también tengo R, ¿no? En el tercer término tengo R. Entonces, con estas 3 proposiciones simples, yo las puedo utilizar en los 3 ítems, ¿ok? Que es un tema académico, vuelvo y repito. Entonces, debe ser un tema académico. Entonces, Laura expone su trabajo. Laura termina su carrera. Sí, estamos hablando solamente de la universidad. Por lo tanto, ella estudiaba en la... Cuéntame. Estoy enredada un poquito en el segundo punto. Yo, por ejemplo, tengo un ejercicio que dice en ejercicio es conjunción Q en el resultado, acá abajo. Se te está montando el audio y no te entendí. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Profe, es que yo tengo, digamos, un ejercicio que dice, arriba dice P, abajo dice Q, y el resultado dice P,
conjunción Q, digamos Mira. ahí. Míralo acá. Tengo una premisa P, tengo una premisa Q y las respuestas están unidas con una I. ¿Eso qué es? Una adjunción. ¿Sí? Es que hay que analizarlas un poquito. Mira, la simplificación solo tengo una premisa y me concluye una de ellas. La adjunción es la que tú me acabas de decir. Tengo dos solitas y las concluye con una conjunción. Lo que yo les decía, señora. Profe, esa tabla, ¿dónde la podemos conseguir? Eso está en el Padlet, está en el foro. Igual ustedes las pueden descargar de internet. Ustedes buscan leyes de inferencia en PDF y ahí les aparece. ¿Listo? Listo, gracias, Listo. profe. Bueno, listo. Entonces me dicen, defina las proposiciones simples. Las hice en colores. Listo, ya les digo por qué. Construya lenguaje natural para cada ley de inferencia. Entonces, yo voy a coger la primera ley de inferencia, ¿cierto? Y le voy a construir su respectivo lenguaje natural. Bueno, las voy a armar acá todas. La primera, la segunda y la tercera, como para que me queden así organizaditas. Listo. Tengo aquí las tres expresiones simbólicas. Recordemos que yo necesito las proposiciones simples, ¿cierto? Esas las debo tener ahí a la mano. ¿Qué fue lo que yo definí en P, en Q y en R? Las voy a dejar por aquí a un ladito para que no me vayan a interferir por allá arribita. Listo. Y le voy a construir el lenguaje natural a cada expresión simbólica. Entonces voy con la primera. Recordemos que debo tener también el significado de los conectores lógicos. Entonces mi proposición dice P entonces Q. Mi premisa, P entonces Q. ¿Quién es P? Laura expone su trabajo, ¿cierto? ¿Qué sigue? Sigue entonces. Ah, entonces yo escribo. Esa flechita significa entonces hay que colocarla, ¿listo? Entonces, Q. ¿Quién es Q? Laura termina, ya le coloco los colores, su carrera. Coloquemos los colores y si no acá se me... Listo, este es amarillo. Voy a dejar los conectores en blanco. Seguía Q, que está en azul. Esto es por si ustedes también quieren hacerlo con colores, también es válido, ¿listo? Aquí lo pueden hacer con colores. Señora. Una pregunta, profe. Lo que pasa es que a mí me correspondió pues los ejercicios de la letra B, ¿sí? Entonces tengo tres expresiones simbólicas donde la primera es las proposiciones simples son P y Q. La segunda son S y T. Y la tercera R y S. Entonces, al definirle las proposiciones simples, tengo que definirle a P, a Q, a S, a T y a R. Sí, para que te quede claro. Cada una por aparte para tener más claridad, ¿verdad? Ah, para que al reemplazar no te equivoques, sí. Ah, listo. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a reemplazar entonces P, entonces Q. Como sigue la otra premisa, ojo con eso, puedo colocar un punto seguido o una I, ¿sí? O una adjunción, todo lo que sea adjunción. Entonces, premisa 1 y premisa 2. Voy a dejarla con punto seguido, ¿listo? Punto seguido, negación de Q. Ah, entonces, si Q es que Laura termina su carrera, quiere decir que no Q es que Laura no termina su carrera, ¿cierto? Negación de Q. Ahora sigue la línea. ¿Qué me expresa la línea? Esa línea me expresa la conclusión. Entonces yo coloco, por lo tanto, por conclusión, ¿sí? O en conclusión y defino. Esa línea quiere decir conclusión. O punto seguido, conclusión, ¿sí? Negación de P. Entonces, si P es que Laura expone su trabajo, entonces la negación es que Laura no expone su trabajo. Profe, ¿no es negación de Q? No, la expresión me dice que es negación de P. Mira, tengo P, entonces Q,
punto seguido, negación de Q, conclusión, negación de P. Así dice la expresión Ah, simbólica. ya, sí, es que no, iba todavía arriba, en la parte de arriba. No, listo, profe, gracias. Ah, ok, listo. Voy con la otra. Puedo utilizar las mismas premisas. Dice, negación de P. Ah, entonces, negación de P. Entonces, recordemos que P es que Laura expone su trabajo. Si es negación, entonces Laura no expone su trabajo, ¿cierto? Ojo, como negamos, porque pues negar es colocarle no, pero yo no voy a colocar no Laura expone su trabajo. No, hay que colocarle coherencia. Laura no expone su trabajo, entonces sigue Q, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Q? Laura termina su carrera, lo voy a copiar de por acá. Entonces, Laura termina su carrera, punto seguido, negación de P nuevamente. Otra cosita que les iba a decir, cuando ustedes definan las proposiciones simples, también pueden debajo definir las negativas, ¿sí? Entonces escribe acá, negación de P, Laura no expone su trabajo. Negación de Q, Laura no termina su carrera. Negación de R, ella no estudia en la UNAD. También lo pueden hacer al definirlas, ¿bueno? Con eso cuando estén reemplazando directamente van allá y copian y ya. Bueno, negación de P, Laura no expone su trabajo, entonces Q, punto seguido, negación de P, entonces, tanto, y ya voy a concluir, por lo tanto Q, ¿cierto? Entonces aquí la conclusión de acá es Q. ¿Quién es Q? Laura termina su carrera. Lo voy a copiar de por acá. Listo, terminé el siguiente lenguaje natural. Voy con el tercero. Entonces, acá dice P, entonces Q. Entonces, ¿quién es P? Laura expone su trabajo. ¿Listo? Entonces, voy a quitarle acá el color para que no nos enrede. Entonces, Q. ¿Quién es Q? Laura termina su carrera. ¿Listo? Punto seguido. Q nuevamente, o sea, Laura termina su carrera. Entonces, R. Listo. ¿Quién es R? Ah, entonces, ella estudia en la UNAD. Entonces, ella estudia en la UNAD. Y también la puedo dejar en ese verde, ¿cierto? Para identificarla claramente que es R. Listo, entonces vamos en P, Laura expone su trabajo, entonces Q, entonces Laura termina su carrera. Siguiente, Laura termina su carrera, entonces ella estudia en la UNAD. Conclusión, por lo tanto, por conclusión, bueno, por lo tanto, P, nuevamente, ¿quién es P? Que Laura expone su trabajo. Entonces, R. Entonces, R, que eres, ella estudia en la UNAD. Y listo. He terminado el lenguaje natural para mi ejercicio 2. ¿Muy difícil? No, señora. Fácil, ¿cierto? Y Sí. solamente que ustedes coloquen eso en tema académico y empiecen a reemplazar paso a paso y ya. Si lo quieren trabajar con colores, también se puede con colores para que no se equivoquen. O si no quieren acá trabajar en subrayado, pueden trabajar con el color de texto, ¿no? Solamente en color de texto también se puede. Listo, ejercicio número 2. Entonces, vuelvo y repito, tener ahí las leyes, relacionarlas, ¿sí? Pregunta, Señora. ¿qué significan los 3 puntos? Conclusión. Conclusión. Ujú. Gracias, muy amable. Ok, listo. Vamos ahora con el ejercicio 3. Ay, para el ejercicio Profe, 3. buenas noches. ¿Puedes dejar la diapositiva anterior para tomarle un pantallazo, por favor? Profe, una inquietud. Pero no se ve, señora. Buenas noches. ¿Yo puedo hacer con mis ejercicios así como está ahí? O sea, Sí,
O sea, colocar en los mismos, por ejemplo, Laura Sí, o me puedo inventar otros. los que tú quieras. Recuerden que el Ah, trabajo bueno. pasa por Turnitin y entonces allí le identifica si usted copió de otra persona, ¿no? No, Yo a veces les digo, no, no, yo a no sé veces si les digo, me refiero que si, por ejemplo, sí, claro, puedes o sea, por colocarlo. ejemplo, en el primero puede ser de Laura, en el segundo puede ser de Pedro, en el otro puedo Sí, poner así también, nombres, o sea, temas diferentes. A sí, eso me también. refiero. Sí, también te sirven diferentes nombres, no pasa nada. Bueno, listo, ¿Qué gracias. te iba a decir? A veces les digo yo, bueno, coloque su mismo nombre, ¿cierto? Y ya, y no se complica. Listo, muy Bueno, bien. listo, gracias, bien amable. Ok, bueno, ejercicio 3. Para el ejercicio 3, lo que nos tiene es, ¿cuál es el lenguaje simbólico? ¿Cierto? ¿Cuál es la ley de inferencia que usted aplicó? ¿Y cuál es la conclusión? Esa conclusión hay que hacerla en simbólico y en lenguaje natural. ¿Bien? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es identificar mis proposiciones simples. Voy a utilizar colores, ¿listo? Entonces, P, si tenemos una pregunta falsa en la ley de inferencia, entonces, como viene el entonces, quiere decir que ese entonces es un conector lógico, ¿cierto? Les voy a pedir el favor de los micrófonos, los tenemos un poquito apagados. Bueno, como viene la palabra entonces, o viene un punto seguido, o viene una I, o viene una o viene sí, solo sí, quiere decir que sigue otra premisa, otra proposición, perdón, otra proposición. Entonces, esto lo voy a denominar mi proposición P. ¿Que ustedes las pueden sacar? Sí, las pueden sacar acá. Bueno, no pasa nada. Entonces, proposiciones simples, voy a nombrar la P. Tenemos una premisa falsa en la ley de inferencia. Listo. Listo. Entonces, la conclusión de la ley de inferencia es verdadera. Entonces, a esa la voy a llamar Q. Uy, acá se me fue el entonces y ese no va. Lo voy a dejar sin color. La conclusión de la ley de inferencia es verdadera. La voy a nombrar Q. Recordemos que estas son minúsculas, sino que acá se me saltan, pero son letras minúsculas. Listo. Ahora dice, tenemos una premisa falsa en la ley de inferencia. ¿Eso qué proposición es? ¿Será que ya la tenemos? ¿Es la A? La primera proposición, Es P, Es ¿cierto? la P, negación de P. No es igualita, es P. Es P. Es P. Pero acá dice punto seguido. Uy, acá no le coloqué mayúscula. Acá dice punto seguido. Tenemos una premisa falsa en la ley de inferencia, eso es P. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo tengo, si yo observo acá, ¿cierto? En esta expresión, yo tengo P, entonces Q, ¿cierto? Y vuelvo a tener a P. El ejercicio me dice, saque la conclusión, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es, pues saco aquí en limpio, tengo P, tengo entonces Q, ¿cierto? Que eso es lo que me están dando acá, mire, P, entonces Q, punto seguido P. Recordemos que el punto seguido aquí me indica otra premisa, ¿listo? Punto seguido, otra premisa, entonces P. Trazo la línea para hallar la conclusión. ¿Qué hago? Me voy para las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Y lo relaciono. Entonces, P, entonces Q y el mismo antecedente. Entonces, recordemos la primera ley. El modus ponendo ponens tiene el mismo antecedente y arriba es una implicación. En la misma ley de inferencia me dice quién es la conclusión. Mire, la ley me dice que si yo tengo P, entonces Q, y tengo otra premisa P, la conclusión es Q. Entonces yo escribo que la conclusión es Q. Y listo, me voy para mi ejercicio, ¿cierto? Y coloco esta partecita. Esto mismo me puede servir aquí como lenguaje simbólico, ¿cierto? P, entonces Q, P, conclusión Q. Y ese va a ser mi mismo lenguaje simbólico. ¿Sí es claro hasta ahí?
Sí, señora. ¿Qué fue lo que hice? Listo. Ahora me dicen, ¿cuál ley de inferencia aplicó? Ah, entonces yo escribo cuál fue, ¿cierto? Que fue modos poniendo ponens, señora. Ponens. Me dice que quién es la conclusión. Pues mire, la conclusión es Q. Ah, listo, pero ¿quién es Q? Entonces yo vengo aquí y copio también lo que me dice Q. Y listo. Eso es Q, ¿cierto? Según mis proposiciones simples, Q es la conclusión de la ley de inferencia es verdadera. Y listo, quedó desarrollado mi ejercicio 3. Preguntas del ejercicio 3. No, ¿Ninguna? señora. ¿Todo está claro? Sí, profe. Está claro. Sí, Todo está- profe. Y lo importante creo que es tener las leyes de inferencia a la mano. Ajá, exacto. Y relacionarlas. Bueno, y otra cosa importante, lo que yo les digo es que acá en el punto seguido sigue la otra premisa, ¿no? Es punto seguido, sigue la otra, trazo la línea y busco la conclusión. ¿Quién me da la conclusión? La ley de inferencia. Es decir, que yo siempre que vaya a buscar las leyes de inferencia, no me va a aparecer la conclusión, ¿cierto? Me va a aparecer premisa 1, premisa 2, por ejemplo, si es el Toledo-Tollens, P entonces Q negación de Q, ¿sí? No me aparece la conclusión. Trazo la línea y la conclusión me la da la ley de inferencia. Ah, que tengo P entonces Q, Q entonces R. Ah, entonces la conclusión por ley de silogismo hipotético es P entonces R, ¿cierto? La misma ley me da esa conclusión. Listo, muy bien. Ahora vamos con el último ejercicio, vea que nos rindió más bien. El ejercicio 4 que dice, nos dan una expresión simbólica, ¿cierto? Aquí están definidas unas premisas que pues son esto mismo, mira, P entonces R o Q es mi primera premisa, siguiente premisa, negación de Q, premisa 3P, conclusión R. Listo. ¿Qué dice el ejercicio 4? Dice, definir las proposiciones simples que sea un tema académico. Realizar el lenguaje natural. Realizar la tabla de verdad de forma manual. Realizar la tabla con el simulador lógica UNAD y hacer la demostración de validez mediante las leyes de inferencia. Entonces, vamos entonces a definir primero las proposiciones simples. ¿Cómo hago yo para identificar cuáles son mis proposiciones simples? Pues voy aquí a mi expresión simbólica, ¿cierto? Y reviso cuáles letras diferentes tengo. Entonces yo tengo a P, tengo a R, ¿cierto? Tengo a Q también, dejémoslas en orden. P, Q, R. No tengo a nadie más, ¿cierto? Tengo P, Q, R. Como tengo la negación de Q, lo que yo les decía, podemos hacerla ahí debajito. Hacemos la negación de Q. También se pueden hacer ahí las negaciones de una vez. Listo. Pasamos estas proposiciones a minúsculas. Y me invento las proposiciones simples, ¿no? Entonces, me las debo inventar. Entonces, Juan estudia pensamiento lógico y matemático. Entonces, Juan está en primer semestre o en segundo. Entonces, él asiste a los IPAs. Y listo. ¿Quién es la negación de Q? Pues como Q es que Juan está en primer semestre, ¿cierto? La negación de Q es que Juan no está en primer semestre. Listo. Ahora me dice, realice el lenguaje natural. Entonces ya tengo mis proposiciones simples. Realice el lenguaje natural. Voy a pasar esto por acá. A ver si me alcanza a quedar acá el lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural, vuelvo y les digo, si ustedes quieren colocar aquí colorcitos, pues no pasa nada, ¿sí? Lo voy a hacer como para identificar esto, que me queden diferentes. Y la negación de Q la podemos dejar en amarillo porque es la misma Q, pero negada, o le podemos colocar otro color. Un color que se vea. Listo. Vamos a hacer nuestro lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural es
coger la expresión simbólica y convertirla en palabras, ¿cierto? Entonces voy con mi expresión simbólica que dice P entonces R. Ah, listo. Entonces, ¿quién será P? Entonces, P es Juan estudia pensamiento lógico, ¿cierto? Sigue, entonces, ay, esto no quiere cambiar acá. Entonces, R, ¿quién es R? Él asiste a los IPAs. Listo, dice O, entonces con la tablita de los conectores ustedes saben qué significa cada uno, ¿listo? O, Q, ¿quién es Q? Juan está en primer semestre. O Q. Ah, aquí ustedes dirán qué pasa con los paréntesis. No se preocupen, no los coloquen, ¿listo? No, o sea, no tiene nada que ver. Sigue. Y, o ahí también puedo colocar un sinónimo de la conjunción, negación de Q. Ah, entonces ya lo tengo por acá. Negación de Q. Y P, entonces, y nuevamente, ¿cierto? La conjunción. P, ¿quién es P? Juan estudia pensamiento lógico. Y aquí, ojo, cierran los paréntesis corchetes y entonces definimos la conclusión. Entonces, por lo tanto, aunque algunos estudiantes escriben entonces, bueno, no pasa nada, ¿listo? Pero esa es la conclusión. Mire que acá me la dan. Conclusión R. Entonces, por lo tanto, R. ¿Quién es R? Él asiste a los IPAs. Listo. Ya tengo mi lenguaje natural. Una pregunta, qué pena. Señor. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre el entonces y el por lo tanto? No, es otro como sinónimo. Es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia también? Que en la tablita de los conectores tú encuentras esto como un entonces, ¿cierto? Pero realmente sí cierran unos corchetes, mira. Ah, ya, sí, por los corchetes, listo, profe. Sí, señora. Cierran todos esos corchetes, quiere decir que sigue la conclusión. Por eso lo defino como por lo tanto. O como les decía, coloquen en conclusión R y listo. Bien, luego del lenguaje natural, entonces dice, haga la tabla de verdad de forma manual. Profe, qué pena, ¿se puede volver un momentico para sacarle pantallazo a la anterior? Qué pena. Ajá. Listo, profe, gracias. Ok, listo. Vamos con la tabla manual. Para la tabla manual, entonces yo vuelvo y me llevo mi expresión simbólica, recordemos, para Excel. ¿Listo? Entonces acá yo traigo mi expresión simbólica, voy a borrar esto. Ah, pero no. Bueno. Traigo mi expresión simbólica y tengo por aquí mis tablitas. Listo. Tengo mi formulita. Ah, de hecho es la misma, mira. Son 3 proposiciones, PQR. Entonces 2 a la 3 y eso me da 8. Marco las proposiciones simples, entonces las positivas, PQR. Ops, por acá quedó esto así, listo. Profe, qué pena, usted me podría explicar de dónde, yo entiendo de dónde sale el a la 3, que es el número de proposiciones, pero ¿por qué el 2? O sea, ¿por qué 2n? Esa es la fórmula general para la tabla, 2 a la n, para sacar el número de filas. Ah, ok, listo, profe, gracias. Ok, listo, marcamos las positivas PQR. Ahora las negativas, en este caso tenemos negación de Q. Negación de Q. Listo, ahora vamos con paréntesis. Tengo P, entonces R. P, entonces R. Mire que acá no sigue otro paréntesis cuadrado, sino que sí, digo, no sigue otro paréntesis redondo, sino que sigue un paréntesis cuadrado, ¿sí lo observan? P entonces R o Q entre paréntesis cuadrado, entonces lo voy a resolver aquí en la siguiente columna. ¿Cuál es el fin de aquí de resolver esta tabla? Que yo voy resolviendo el simbólico paso a paso, que primero hago los positivos y los negativos y luego empiezo con mi expresión paso a paso, entonces desarrollo este pedacito,
luego a esto le aplico O con esto, luego a esta respuesta le aplico I con el siguiente, luego a esa respuesta le aplico I con el siguiente, y luego a toda esa respuesta le aplico entonces con el siguiente, ¿sí? Entonces, es marcar, es expresar el simbólico aquí por partecitas hasta construirlo completo para la tabla. Entonces, tengo P entonces R, entonces ahora seguiría P entonces R o Q, ¿cierto? Para hacer mi paréntesis cuadrado. Y lo voy a colocar acá, el cuadrado, que también ahí en símbolo lo encontramos. El paréntesis cuadrado. Listo. De hecho, acá en Excel se pueden ajustar las filas, las columnas, todo, ¿cierto? Es acá. En Excel le puede hacer de todo. Profe, una pregunta. Esos corchetes cuadrados, digamos que en este ejercicio no, o sea, como que no infieren tanto, digamos que no importa el momento de las oraciones, pero más adelante sí va a importar, o sea, esos realmente sí tienen su función o no, profe. Como tú dices, creo que en la guía no viene ninguno. O sea, vienen, pero ya aquí para definir la conclusión. Pues, ¿cuál es el fin de los paréntesis en matemáticas? Que tú debes desarrollar paso a paso, pero nada más. Así como tal, no. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ya tengo el cuadrado, entonces ahora a ese cuadrado aquí adelante, ¿cierto? Le voy a aplicar la conjunción con la negación de Q. Entonces, insertar conjunción. Voy a marcar aquí en cada columna en rojo el que voy a aplicar, ¿listo? Eso yo a veces les hago a ustedes también en las correcciones. Y entonces, acá dice que vamos a hacer la negación de Q. Ya lo pasamos a negro. Negación de Q. ¿Sí? Entonces, ese que está en rojo es como el que yo voy a aplicar. Listo. Tengo otro. Ahora, a todo esto que ya tengo aquí en el anterior, fíjense que voy paso a paso, le aplico ahora IP, ¿sí? Entonces, ya anteriormente apliqué hasta Q, ahora a esta columna le aplico la conjunción con P. Listo. Ahí ya sería mi paréntesis, las llaves, ¿no? Las llaves. Entonces, si ustedes quieren también, pues acá pueden abrir llaves y cerrar llaves. Por acá las tengo, sí. Abrir y cerrar llaves. Listo. Voy a completar la tabla. Profe, pero a esa P no le falta el paréntesis. Sí, pues no pasa nada, pero sí, si tú quieres lo colocas. No pasa nada porque esa P solita es esta P. Profe, es decir que antes de esa P está la negación de Q entre un paréntesis. Ese Q vendría siendo el Q también que tenemos en la cuarta columna, ¿sí? Sí, claro que sí. La negación de Q es el de atrás. Listo. Bien. Ahora entonces vamos a desarrollarla. Recordemos que para las 3 nos daba 8. Entonces la mitad de 8 es 4. Entonces 4 y 4. Listo. La mitad de 4 es 2. Entonces 2, 2, 2, 2, hasta completar. La mitad de 2 es 1 y siempre empiezo con verdadero. Listo. Negación de Q. Ah, entonces cogemos la columna de Q y le aplicamos la negación, o sea, le colocamos el opuesto. Entonces, cuando es verdadero nos queda falso y cuando es falso nos queda verdadero. Listo. Ya le aplicamos el opuesto a la columna de Q. Ahora vamos a hacer P entonces R. Entonces, entre la columna de P, ¿cierto? Y la columna de R, le aplicamos el condicional, ¿cierto? Que dice que de verdadero a falso, en este caso, nos da falso. Otro que vaya de verdadero a falso, de verdadero a falso, falso. No hay otro, ¿no? De verdadero a falso. Listo. El resto, todo nos da verdadero.
Aquí Excel me permite centrar, cambiarle de color, es fácil, no se mueve nada, no se corre nada, súper bien. Listo, ahora dice que Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo se sabe si lo que se utiliza es condicional o es otro? Porque acá me dice, mira, P, entonces R, la flechita, que es este, mire. Ah, ok. ¿Listo? Mira, la I, la conjunción, la negación, ahí está, el simbolito. Vale, gracias. Ok, listo. Ahora dice que le voy a aplicar Profe, la O. una inquietud. La O, que es la Gracias. disyunción, con P, entonces R o Q. Ah, entonces entre esas dos columnas aplicamos la disyunción, que solo es falso cuando va de falso a falso. Entonces, solo es falso cuando va de falso a falso. A ver, ¿dónde va de falso a falso? Ahí y no más, ¿cierto? Solamente esas dos van de falso a falso. Eso nos da falso. El resto todo nos va a dar verdadero. Leo de derecha a izquierda, profe. Acá no importa el orden. Recuerden que el orden solo importa en la flechita. Acá estoy aplicando la O. ¿Listo? Voy con la siguiente. De P entonces R o Q, que es esta columna, le voy a aplicar conjunción con la negación de Q, que es esta columna. La conjunción que dice que solo es verdadero cuando va de verdadero a verdadero. Entonces buscamos, mira, no sé si acá les marco para que se vea. Hoy. De verdadero a verdadero, eso nos da verdadero. Y estas últimas, mira. De verdadero a verdadero, eso nos da verdadero. No hay más que vayan de verdadero a verdadero. O sea que el resto es falso. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Voy con la última. Ya he desarrollado el corchete. señora. A esta parte del corchete le aplico el entonces hacia la R, ¿cierto? Ah, no, mentiras, hasta ahora voy con IP. A esta partecita le aplico la conjunción con P. Entonces, esta parte de atrás la tengo aquí. Por lo general es el de atrás, ¿cierto? La columna que llevo ahí. Le aplico conjunción con P. ¿Dónde está P? Por aquí. ¿Qué dice la conjunción? Que solo es verdadero cuando voy de verdadero a verdadero. Entonces, revisemos. Esta va de verdadero a verdadero. Otra que vaya de verdadero a verdadero, no hay más. No hay más. Entonces, solamente va a ser verdadero esa. El resto todo va a ser falso. Listo. Ya tengo resuelto el corchete. Ahora que es esta columna, ¿cierto? Entonces, a esa columna, que es esto, le voy a aplicar condicional con la columna, entonces R, ¿no? Entonces, R o R. Quiere decir que aquí el que voy a aplicar en esta columna es este. Lo voy a marcar en rojo. Listo, y voy a trabajar con esta columna hacia R. Recordemos que aquí sí importa el orden porque es un entonces, ¿cierto? El antecedente es el paréntesis, el corchete, perdón, en las llaves, y es este. Este es mi antecedente. Y este es mi consecuente. Entonces me toca hacer la implicación de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué de verdadero o falso? Falso. Señora. Digamos, si antes, digamos, en mi ejercicio yo lo estaba haciendo en las filas que tienen corchete, perdón, paréntesis, en todas se las venía manejando pues en el orden del paréntesis, es decir, algunas me salían de izquierda a derecha. ¿Eso influye en que no me quede, digamos, bien o puede que me quede mal o no importa el orden? El orden solo importa para el condicional. Nada más. ¿Para el condicional? Sí, para la flechita, para el entonces. Para el resto no pasa nada si yo trabajo derecha, izquierda, derecha. Solo para este. Que toca tener en cuenta que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, nos da falso. El resto es verdadero, solo con este.
Solo con el condicional se puede manejar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, solo el condicional es el único que le importa el orden. Ah, bueno, profe. Que el antecedente, que en este caso el ejercicio me dice que el antecedente es este, mira, y el consecuente es ere. Antes, este es mi antecedente y el consecuente es ere. ¿Por qué? Porque la expresión simbólica me dice que este es el antecedente y el consecuente es ere. Ok, profe, gracias. Listo. Como acá no hay ninguno de verdadero a falso, sino de verdadero a verdadero, entonces todo me da verdadero. ¿Qué concluimos cuando todo es verdadero? ¿Tautología? Tautología. ¿Listo? Tautología. Listo. Concluimos que es una tautología y copiamos y llevamos nuestra tablita a nuestro trabajo. Luego le dicen, haga la tabla con el simulador lógica UNAD. Entonces vuelvo y les digo, allá en el anexo, digita la expresión simbólica, generar tabla, nos debe darle una misma respuesta, tautología. En el ejercicio 4, la tabla es una tautología, ¿listo? Para todos, para todas las letras. La tabla manual, la tabla del simulador deben ser tautología. Ejercicio 4. Listo, voy Profe. con la demostración. Profe, qué pena. Cuéntame. ¿El orden de la tabla siempre va a ser PQR? Sí, siempre. Porque ahí mire que En orden estaba en orden. PRQ. Ah, sí, pero yo las marqué. O sea, si te das cuenta. Vamos al Excel. PRQ, exacto. Pero mire cómo yo las marqué acá. PQR. ¿Listo? Listo. ¿Y que por qué? Porque entonces me coincide con la del simulador. Revisen con la del simulador y verá que nos coincide acá. Que hacen en orden las letras. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, bueno, señora. Profe, lo que pasa es que estoy un poco perdida en esa tabla, digamos ahí en el ejercicio que su merced nos está explicando. Solo en los corchetes hay un paréntesis adentro. Y cuando hay dos, ¿cómo sería el orden? Pues tú colocas primero Para las poner en las columnas. Primero las positivas, luego las negativas y luego empiezas a resolver paréntesis. Entonces resuelvo este paréntesis, luego resuelvo el otro paréntesis, luego le aplico el conector a esos dos paréntesis. A esa respuesta que yo llevo ahí, le aplico el siguiente conector con el siguiente paréntesis. A esa respuesta le aplico el conector con la conclusión. ¿Sí me hago entender? O sea, como paso a paso. Entonces, a este paréntesis, conector con el siguiente. Listo, armé una columna, ¿cierto? A esa columna que ya llevo ahí, le aplico el conector con el siguiente. Armo otra. A todo eso le aplico el conector con el siguiente y llego a la respuesta. Digamos ahí, es que sí, algo así yo estaba haciendo. Abro la primera columna con... Se te fue el audio. ¿Me Se te fue el escuchan? audio. Ahora sí. Digamos, tutora, yo estaba creando las columnas. Entonces Sí. me di cuenta que en este ejemplo, sí, por eso es que cambia. Entonces, digamos que yo cogí a solucionar primero los paréntesis. Después de esos paréntesis ya me voy donde cierra la Listo. corcheta. Bien, entonces mira, entonces desarrollas primero todos los paréntesis redondos, ¿cierto? Sí, señora. Ahora coge los dos primeros y le aplicas el conector. ¿Sí o no? A los dos primeros paréntesis le aplicas conector lógico. Listo, ahí obtienes una. A esa respuesta, que son los dos primeros, le aplicas el conector con el siguiente paréntesis. Sí, señora. Y ya, creo que ahí no hay más. A esos tres paréntesis que es esa columna, le aplica ya el conector con la conclusión. Profe, Vale, muchas gracias. la última columna que es condicional, ¿me la puede volver a explicar, por favor? Condicional R. Bueno, como ya tengo solucionado aquí en esta columna el corchete, las llaves, y dice condicional R, quiere decir que voy con R, pero recordemos que el condicional hay que tener en cuenta quién es el antecedente y quién es el consecuente. El antecedente, según mi expresión simbólica, es el corchete, o sea, esta columna.
Y el consecuente es R, o sea, esta columna. Es decir, que voy a trabajar de derecha a izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así lo dice la expresión simbólica, que que las llaves son mi antecedente y las llaves las tengo aquí en esta columna. Que sea el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, el único verdadero aquí es este, ¿cierto? Y que el consecuente sea falso, pero en este caso el consecuente también es verdadero. Entonces, de verdadero a verdadero me da verdadero. No hay más verdaderos en el antecedente. Entonces, todo es verdadero. Ah, ya, entendí. Gracias, profe. Ok, listo. Bueno, vamos entonces con la demostración de validez. Aquí también es importantísimo tener las leyes de inferencia a la mano. ¿Qué me dice la demostración de validez? Que me dan unas premisas, que me dan una conclusión y que yo debo construir más premisas hasta llegar a la conclusión. Mi ejercicio me da premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Es decir, que yo voy a avanzar con premisa 4. ¿Qué hago? Bueno, revisar qué puedo hacer acá. Bueno, en este caso me aparece un poco enredadito la premisa 1, ¿cierto? Voy a coger a la premisa 1 y a la premisa 2, lo voy a hacer por acá. No, mejor lo voy a rayar acá. Tengo a P1 y a P2, ¿cierto? Y les voy a sacar una conclusión. A P1 y a P2. Me voy para las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Leyes de inferencia. Uy, acá está. Fíjese que aquí tengo una O, ¿sí o no? P, entonces R, O, Q. Cuando yo tengo una O, entonces puedo aplicar el Toledo Ponens, que dice que tengo una O. Aquí, bueno, de pronto genera confusión por lo que el primero es un paréntesis de P, entonces R, sí, pero sé que sus ejercicios no traen eso. Supongamos acá es P solita. Listo, a este paréntesis O, Q, y en otra premisa tengo negación de Q. ¿Qué me dice la ley? Mire, que si tengo la negación de ese otro de arriba, ya sea del primero o del segundo, del antecedente o del consecuente, ese se va. Miren la ley lo que dice. Se va a Q positivo con Q negativo y me queda P. Ah, entonces acá yo puedo cancelar a Q negativo y a Q. ¿Y quién me queda? Me queda P, entonces R, ¿sí o no? ¿Sí fue claro o no? No, profe. No, profe. Bueno, voy otra vez. Señora. Tengo a la premisa 1 y a la premisa 2. Cancelo Q positivo con Q negativo, mire. Y me queda P, entonces R, ¿cierto? Eso lo escribo acá. P, entonces R. ¿Qué fue la nueva conclusión que yo obtuve, cierto? De aplicar Toledo Ponens en P1 y en P2. Cancelé el Q positivo con el Q negativo. ¿Por qué sé que es Toledo Ponens? Porque hay una O. Mire, hay una O, ¿sí? Fíjese que, acuérdense de las implicaciones, de antecedente, consecuente, negaciones, pero esta es una O, P o Q. Puedo tener la negación de uno de ellos, lo elimino, queda la otra. Señor. ¿Y por qué la conclusión no puede ser Q? ¿Por qué no? Porque mira, pues acá digamos que si la negación está de P, mire la ley. Si la negación es de P, entonces la conclusión es Q. Cancelo Q positivo con Q negativo y la conclusión es Q. Ah, ya. ¿Sí? Acá, ¿qué pasó? Aquí yo tenía Q positivo con Q negativo, se me fueron y me quedó P, entonces R. Esa respuesta la coloco aquí, P, entonces R, y explico. Entonces fue aplicando, ¿cierto? Toledo Ponens, ¿dónde? En P1 y P2. Necesito llegar a R, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger a mi premisa 4, que ya la tengo. ¿Qué dice mi premisa 4? Dice que yo tengo P, entonces R, y voy a coger a mi premisa 3, que tengo a P solito. ¿Se acuerdan de esta ley? ¿Que tiene el mismo antecedente?
¿No? ¿No se acordaron? ¿Poniendo pones? Ajá, mírenla acá, poniendo ponens, muy bien. P, entonces Q, tengo el mismo antecedente, se van los antecedentes y me queda el consecuente. Entonces, se me va esta Q, ¿cierto? Y me queda R. Y eso es lo que yo hago en el ejercicio. Ay, ¿dónde voy? Acá. Entonces, cogí a premisa 4 y a premisa 3, no importa el orden, no importa las premisas que yo escoja, sí, las que yo elija, no pasa nada con el orden, con escoger esta, que esta no la utilicé, no pasa nada. Y aquí en mi nueva premisa, o sea, mi premisa 5, es igual a R. ¿Por qué? Porque ya la hice en borrador, ¿cierto? Cogí a P4 y a P3, se me fue el P y me quedó R. ¿Qué se hizo? Se aplicó el modus poniendo ponens, ¿cierto? Que también se pueden colocar las iniciales, poniendo ponens, ¿dónde? En P4 y en P3, ¿cierto? Que ya lo hice acá, en P4 y en P3, aplicamos el modus poniendo ponens y obtuvimos a R. ¿Quién es R? La conclusión, o sea que terminé. Si hubo un estudiante que solamente construyó una premisa y le salió la conclusión, listo, terminó, porque ya llegamos a la conclusión. Llegué a R y la conclusión era R. O sea que he terminado la demostración de validez. ¿Listo? Es como jugar con esas leyes, aplicarlas, que entre la 1 y la 3, que entre la 2 y la 4, que entre la 2 y la 1, ¿sí? ¿Qué ley puedo aplicar, sacar la conclusión? Según la ley de inferencia saco la conclusión, ¿no? O sea, hay que revisar que si tiene el mismo antecedente, se me va el antecedente y me queda el consecuente. Que si tengo la negación del consecuente. Entonces el Toledo-Tollens es como si se cancelara positivo y negativo, pero la respuesta es la negación del antecedente, ¿sí? Como relacionar esas reglas de inferencia ahí en su ejercicio. Y ya. No sé qué más preguntas tengan al respecto. Angie me estaba levantando la mano. Profe, ¿y si solo tenemos dos premisas y la conclusión? Pues entonces entre esas dos premisas, mire a ver qué ley aplicas. Por ejemplo, si ambas son con implicación, revise el silogismo hipotético a ver si le sirve. ¿Listo? Profe, y de ahí... Ya de compartir pantalla. ¿Sí? Cuéntame. De ahí tenemos que hacer, o sea, de todos los ejercicios hacemos un video de 3 minutos, ¿cierto? No, es del ejercicio 1. Solamente del ejercicio 1. ¿Listo? Les voy a compartir al chat el link de asistencia. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe. Profe, pues yo envié mis ejercicios al foro para la corrección del cuarto ejercicio. Bueno, de todos los ejercicios, específicamente del cuarto. ¿Será que puedo obtener respuesta mañana para antes de subirlo? Mañana, hoy ya no alcanzo, mañana. Listo, profe, gracias. Igual subió hoy, me imagino. Porque yo trato de dar respuesta rápido. Me imagino que lo subiste hoy. Sí, señora. Es que tuve que hacer dos porque había escogido otra letra y no era mi letra. Por lo general, el estudiante sube hoy el ejercicio y yo reviso mañana. Hay unos que son de buenas y por allá me ganan en pasar por los foros, entonces lo subieron, yo reviso de una vez. Yo paso revisando foros y lo que haya lo reviso, ¿sí? En el día solamente alcanzo a darle vuelta una vez a los foros, no alcanzo más. Entonces mañana... No, profe, yo los subí como a las 6 de la tarde. Sí, todo lo que subieron hoy, mañana lo reviso. Todo lo que suben mañana, que es el último día, y vuelvo y repito, si suben el viernes en la madrugada también. Paso el viernes y reviso. Dudas, preguntas por Skype. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Ahora nos compartes la grabación del CIPAS o nos lo compartes mañana, profe? Sí, voy a ver si se la subo ahorita al grupo, al correo de una vez institucional, ¿listo? Y personal. Voy a dejar acá de grabar entonces para los que necesitan ver la grabación. Profe, una pregunta.